¿Por qué el budismo es verdad? Un libro escrito por Robert Wright que habla sobre la ciencia y la filosofía de la meditación y la iluminación. Los placeres pasan y nos dejan con ganas de más, y esa insatisfacción constante es la dinámica de la vida. Además, la anticipación del placer es más fuerte que el placer en sí, y es que la selección natural no buscó que seamos felices, sino que pudiéramos reproducirnos. Vivimos atrapados en un ciclo de búsqueda de placer y la felicidad se relaciona con poder elegir entre la incomodidad de tomar conciencia de las aflicciones mentales y la incomodidad de ser gobernado por ellas. La mente no percibe la realidad directamente, sino a través de sus circuitos biológicos, y en ese sentido es una ilusión. Los sentimientos tienen la función evolutiva de acercarnos o alejarnos de las cosas según sean buenas o malas, y complementar el pensamiento. Pero la naturaleza nos diseñó un entorno que sirvió a nuestros antepasados y hoy no siempre nos sirve. No estamos hechos para ver el mundo con claridad y representar la realidad con precisión, sino para tener percepciones y creencias que ayuden a propagar los genes. En la prehistoria, la interacción social tuvo consecuencias para la especie. Una mala reputación y pocos amigos reducían la probabilidad de reproducirse. De ahí la importancia de impresionar y la ansiedad sobre lo social. Pero hoy, los sentimientos son guías menos fiables de la realidad, y lo que sirvió a nuestros ancestros puede ser contraproducente. Antes, una señal de beneficio mal reconocida, en el peor caso nos podía hacer ineficientes, pero una señal de peligro mal reconocida podía matarnos. Eso nos produjo un sesgo hacia los falsos positivos, pues era mejor desconfiar que correr el riesgo de morir. Así, los sentimientos buscan convencernos de que los atendamos y se sienten correctos y poco objetivos. Nuestra concepción intuitiva del yo es engañosa. Es una creencia que produce pensamientos dañinos sobre lo propio y allí residen los problemas del mundo. El yo está vinculado con la idea del control y de la persistencia en el tiempo. La materia de nuestro cuerpo no está bajo nuestro control, por eso no somos el cuerpo ni lo que de él surge. Tenemos menos control e identidad fija de lo que pensamos. Este es el núcleo del budismo. El yo no existe inherentemente y no hay un alma individual. Para soltar las partes del ser, debemos separar la observación de la evaluación. Así, experimentas ansiedad, pero ya no se siente como buena o mala. Cuanto menos juzgues las cosas, más claras las ves. Notamos lo que no es parte del yo porque no lo controlamos, y esa lógica nos libera de esas cosas, y así la falta de control deja de ser un problema. Deja de identificarte con lo que no está bajo tu control. La función primaria del yo es manejar impresiones, no tomar decisiones. Y el autoengaño es una ventaja evolutiva que nos permite contar historias coherentes sobre uno mismo que nos describen como actores racionales y beneficiosos. Así, si un comportamiento nos da crédito, hay un yo que lo merece. Los pensamientos se piensan a sí mismos. Ni la mente consciente ni nada tiene el control. Cuanto más de cerca miramos la mente, más parece consistir en muchas partes diferentes que a veces colaboran y otras luchan por el poder. No dirigimos la película nos dirige a menos que logremos liberarnos de ella. El yo consciente está engañado sobre su propia naturaleza y su rol de guiar el comportamiento no es tan importante. No hay un solo yo conductor, sino una serie de yoes que se turnan para conducir. La mente cuenta con diferentes módulos, cada uno con sus ilusiones que compiten por la atención y van tomando el control según su fuerza del momento, y la forma en que toman el control es a través de los sentimientos. Lo más parecido a un yo sería un algoritmo que determina qué circunstancias ponen a qué módulos a cargo. Y no es consciente, porque entrar en cada módulo no es una decisión. El cerebro decide qué información considera parte de mí mismo y qué no, y eso define los límites entre el yo y los otros. El criterio clave para saber si algo es parte de mí es cuán automática es mi interpretación de sus señales. El yo consciente no crea pensamientos, sino que los recibe, y los sentimientos son la forma en que el cerebro etiqueta su importancia y determina cuáles entran en la conciencia. No hay procesos emocionales y cognitivos separados. Incluso los actos que parecen racionales se basan en emociones subyacentes. El sistema de valores es predominante y los módulos ganadores se fortalecen cuando se justifica racionalmente su juicio y cuando dan mejores resultados. Para liberarnos, debemos reconocer el sentimiento, aceptarlo, investigar su relación con el cuerpo y soltar la identificación con él. La meditación nos permite intervenir en el nivel de los sentimientos y alterar su influencia, y ayuda a generar nuevas perspectivas y debilitar las ilusiones. Observarlos sin reaccionar permite escapar al control y desafiar las causas que dan forma al comportamiento. Solo lo inherente es parte de la esencia, pero en el fondo nada es inherente a nada. La intuición de que los objetos y seres tienen esencias es una ilusión y no atribuirlas es fuente de libertad.
De ahí el concepto del vacío o lo sin forma, que se refiere a la ausencia de esencia, ya que todo está vacío de existencia propia. Percibir la vacuidad implica recibir datos sensoriales en bruto, sin construir una teoría sobre los datos que le dan sentido de esencia, con resonancia emocional. La percepción es un proceso activo de construcción constante de modelos del mundo. Necesitamos una historia sobre la realidad, que junto a las creencias conforman nuestra experiencia y nuestro sentido de esencia. Somos evaluadores automáticos y tendemos a asignar adjetivos consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente. Las esencias que percibimos son construcciones de nuestra mente, y sus historias moldean cómo nos sentimos acerca de las cosas. Tratamos a las personas según la esencia que creemos que tienen, y explicamos su comportamiento en términos de su tipo o sus circunstancias, pero tendemos a subestimar el papel de la situación y sobreestimar el de la disposición, o sea que estamos predispuestos a favor de la esencia y los mecanismos de atribución promueven la confirmación original. La iluminación budista es deshacerse de las ilusiones y ser consciente de las causas y los efectos. Se refuerzan mutuamente con la liberación, y el objetivo no es alcanzarlas en un día lejano, sino encontrarlas poco a poco cada día. La meditación no aumenta la cantidad de felicidad, sino la calidad, y permite experimentar momentos de verdad, al principio triviales, pero de manera regular y disciplinada, y luego cada vez más grandes y trascendentes. Quizás la más conocida es mindfulness, basada en la concentración y atención plena, profundizando el foco en la respiración. La mente divaga por el pasado o el futuro y evita el presente, que es donde todo ocurre. Otro tipo de meditación es la vipassana, que es introspectiva y aborda las tres marcas de la existencia: la impermanencia, la insatisfacción y el no ser. Otra técnica se denomina metta, y comienza por sentirse amable contigo mismo, luego con alguien que amas, luego con alguien que te agrada, luego con alguien más lejano, y así hasta llegar a quien consideres un enemigo, ampliando la conciencia desde lo individual a lo universal. Lo más importante de las creencias no es su contenido, sino cómo te llevan a comportarte. El budismo es verdad porque somos animales creados por selección natural. Luchar contra ella es una rebelión contra nuestro creador para liberarnos de la fuerza que nos controla. Lo más interesante es que debamos rechazar el valor evolutivo central, pero sin rechazar la vida sensible. Las distorsiones modernas podrían destruir millones de años de evolución, pero la salvación llegará con el cultivo de mentes más tranquilas y sabias, quizás en forma de revolución metacognitiva. Al meditar para tratar de ver el mundo con más claridad, también reducimos nuestro sufrimiento, y al avanzar en la salvación individual, ayudamos a la humanidad en general. Nuestra forma original de ver y ser nos lleva a sufrir y hacer sufrir a otros, pero a medida que nos damos cuenta de la alineación entre la verdad metafísica, la verdad moral y la felicidad, el mundo y su orden subyacente se ve cada vez más hermoso. En el microcosmos personal, yo soy lo que le pasa al mundo. En palabras del Dalai Lama, no intentes usar lo que aprendes del budismo para ser un mejor budista. Úsalo para ser mejor en lo que ya seas.